Colombia es un país de sabores y colores, y eso es evidente en la gran diversidad vegetal que existe en todas sus regiones. Esta tierra es fecunda y es capaz de entregarnos sabores increíbles en nuestros alimentos o sorprendernos con la descomunal belleza de sus flores. Por eso hoy en Colombiva, nuestra flora es la protagonista. Bienvenidos. La riqueza vegetal de Colombia está en peligro y eso es una realidad, ya sea por la expansión incontrolada de la frontera agrícola, por la deforestación o incluso por el cambio climático. Hoy el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, nos habla de las estrategias emprendidas por la entidad para cuidar nuestra riqueza vegetal. Hoy vamos a hablar de la gigantesca biodiversidad o megadiversidad que tiene Colombia. Este es un país de una riqueza en una magnitud descomunal. Por ejemplo, solo para ponerles un ejemplo, este país, nuestro país, tiene más o menos el 0.7% de la superficie terrestre total del globo terráqueo, pero a su vez tiene entre el 10 y el 12% de riqueza de biodiversidad en sus ecosistemas. Es decir, que es el país más rico del mundo por kilómetro cuadrado en temas de ecosistemas y de biodiversidad. Eso nos hace ser pletóricos de naturaleza, pero igualmente tener una responsabilidad gigantesca en la defensa de nuestras plantas, de nuestras especies. En el tema de bioflora, por ejemplo, que es el tema que nos ocupa hoy, tenemos un lugar preponderante en el mundo, especialmente, ustedes saben muy bien, en el tema de las orquídeas. Pero más que por ello, más que por ese elemento simbólico, lo que interesa es que en cada ecosistema, en cada departamento, en cada ciudad del país, siempre hay especies de plantas casi endémicas, es decir, propias del ser colombiano, de la naturaleza colombiana. Yo por eso los invito, y por eso les estoy reiterando esa invitación, no solamente a los parques nacionales, donde hay un conjunto gigantesco de biodiversidad que ustedes pueden visitar, sino a proteger la naturaleza. Ese tiene que ser el propósito, y para eso es que tenemos un país no solamente verde, sino que nos permite tener mucha cantidad de recursos naturales. Desde que José Celestino Mutis emprendió la expedición para clasificar las plantas de Colombia, quedó muy claro que el país tenía una riqueza inmensa. 2 siglos después, los científicos aún siguen sorprendiéndose. Esta es la Colombia megadiversa. Albana Ríos nos la presenta. Después de 200 años, la colección de dibujos recopilados por el padre Celestino Mutis sigue dejando sin aliento a los botánicos del mundo. No solo porque guardan el dulce olor de la selva virgen, de los bosques húmedos y de la magia de ese verde colombiano único y diverso, sino porque fue el comienzo del descubrimiento de una tierra asombrosa, madre de especies increíbles y distintas. La biodiversidad vegetal colombiana es diversa y única en el planeta. Ocupa el primer lugar en orquídeas, el segundo en riqueza de plantas y el tercero en palmas de cera. Colombia se considera un país megadiverso básicamente porque a pesar de que ocupa una cantidad, un porcentaje reducido del área continental total, que es 0.7%, alberga el 10% de la diversidad total mundial. Eso es una cifra elevada. Pero este monumental patrimonio vegetal tiene una explicación. El país está ubicado casi sobre la línea ecuatorial, entre 2 océanos. Tiene además 3 cordilleras que hacen todos los climas y todos los paisajes: desiertos, páramos, llanuras, selvas y bosques. Y al final del inventario hay que incluir la majestuosa selva amazónica que representa el gran herbario colombiano. La mayor riqueza de plantas la encontramos en la región andina, con aproximadamente 11.500 especies. Luego de esto se encuentra la región amazónica,
que es casi tiene la mitad de especies de la región andina, más o menos unos 5.300 especies. En segundo lugar se encuentra el Pacífico, con aproximadamente 4.500 especies, y luego en los últimos lugares se encuentra la región del Caribe y la región de la Orinoquía, con 3.000 a 2.500 especies respectivamente. Muchos botánicos aseguran que pensar a Colombia en términos de flora es asomarse a olores, sabores y formas que solo caben en mentes alucinadas. Hay flores de todos los colores y diseños, plantas y árboles grandes y pequeños, frutas ácidas y dulces, plantas que lo curan todo y otras que envenenan y matan. También están las que perturban los sentidos y finalmente las que alimentan el cuerpo y el alma. Además de las orquídeas y las palmas, también Colombia es rica en aráceas, especialmente en anturios. También contamos, digamos, con los famosos platanillos, también somos ricos en ericáceas y encontramos otros grupos importantes como son las bromelias y los helechos. El inventario de la flora nacional aún no termina. Los expertos aseguran que continúan las apariciones de nuevos registros y especies para el país. Existe un número aproximado de cuántas especies de flora hay en el país y en las diferentes regiones se adelantan diferentes tipos de inventarios sobre la flora de la región, pues que van sumando un poco al número total de especies que hay en el país. La flora, más allá de ofrecernos un paisaje agradable y de proteger el suelo, se convierte en el punto de equilibrio para que se mantenga la vida en la tierra. La flora es casi que la base de la vida. Si no hubiera flora, pongámonos a pensar qué pasaría si no hubiera plantas, entonces no tendríamos alimento. No tendríamos cereales, no tendríamos verduras, no tendríamos frutas, entonces digamos que nosotros dependemos como humanidad, dependemos directamente de la flora para alimentarnos, pero no solo eso, también dependemos también de la flora para hacer nuestras construcciones, porque de los árboles maderables es que nosotros obtenemos madera pues, para hacer nuestras construcciones. Y por ejemplo muchas comunidades que viven cerca de los bosques están directamente asociadas a la flora y a los bosques. La flora es la vida, es la casa, es el abrigo, es el hábitat. Por eso es responsabilidad de todos conservar esta increíble riqueza vegetal, sin olvidar que el futuro eventualmente se alimentará del presente. Esto es de todos. De sur a norte y de norte a sur encontramos belleza, color, variedad y texturas. En la finca o en el páramo, en la playa o la montaña, las hay de todos los tamaños y follajes. Colombia se lleva el premio de ser país verde por excelencia, verde de todas las clases y de todos los climas. La posición estratégica de Colombia en ese marco migratorio pues hizo que se encontraran diferentes linajes en la parte norte de Sudamérica y se acomodaran en diferentes ambientes de acuerdo pues con la conformación física del territorio colombiano. Tanta bendición en un solo territorio obedece principalmente a su ubicación y al hecho de ser la conexión de dos hemisferios. Su principal característica es la posición geográfica. Al ser un país esquinero y ser la entrada de las especies que vienen migrando del norte al sur y del sur al norte, genera, digamos, esa confluencia. Ese encuentro de dos mundos, el de las especies del norte y las especies del sur, fue favorecido por la accidentada geografía nacional, considerada la topografía más compleja de América. En términos geográficos es un país que cuenta con 3 cordilleras y dos mares, entonces eso hace, digamos, que haya un gran mosaico de ambientes a los que las plantas, el grupo de plantas se ha podido adaptar particularmente a ambientes generados en esa transición montañosa. Formaciones montañosas que propiciaron la aparición de todos los tipos de clima fueron los ingredientes perfectos para el florecimiento de esa variedad que hoy nos hace mundialmente reconocidos. La otra característica muy fuerte es el levantamiento de la cordillera de los Andes, que genera una diversidad espacial y una diversidad de microclimas. Sumado a que tenemos una relativa estabilidad climática, permite que las especies vayan especializándose. 2 costas en 2 mares distintos, todos los pisos térmicos y la fortuna de ser atravesada por la línea ecuatorial convirtieron esta tierra en paraíso. La combinación de
la posición en el ecuador del territorio colombiano junto con la topografía genera un mosaico tanto de climas como de suelos que determinan una gran variedad de ambientes en donde las plantas en particular pues, se adaptan a condiciones propias. Todas estas características, sumadas a la antigüedad de nuestra Tierra, que ha sido testigo de todas las eras geológicas del planeta, y al hecho de que el Sol nos ilumina completamente los 365 días del año, generan la explosión de clorofila, savia, flores y frutos, que para nuestra fortuna cubre completamente el territorio nacional. Colombia tiene especies vegetales increíbles que son capaces de dejar sin aliento a quien las mira. Melissa Zamudio tiene la historia. Colombia no solo está bañada por agua, también lo está por clorofila, pues ocupamos los 3 primeros lugares en el mundo cuando de flora se trata. Cuando hablamos de flora colombiana estamos haciendo referencia a mínimo cerca de 40.000 especies diferentes de plantas. Cifra que equivale al 20% del total de especies de plantas a nivel mundial, entre las que contamos biomas de páramo, selvas amazónicas, vegetación herbácea arbustiva de cerros amazónicos, bosques bajos, cantingales amazónicos, sabanas llaneras, matorrales xerofíticos, desiertos, bosques aluviales, bosques húmedos tropicales, bosques de manglar, bosques y vegetación de pantano, las sabanas del Caribe, bosques andinos y bosques secos. Lugares que siguen siendo un misterio para el hombre. Hablamos de más o menos 10.000 especies probables de plantas en Colombia que aún podríamos conocer, explorar y denominar dentro de esos grandes sistemas de clasificación. A pesar de esta alentadora cifra, tenemos una amenaza latente llamada extinción. Vamos a encontrar un gran número de especies en amenaza, principalmente de algunos grupos que han tenido tradicionalmente una gran importancia comercial. Es el caso, por ejemplo, de las palmas, es el caso, por ejemplo, de las orquídeas, el caso de algunas bromelias, algunos grupos que han sido sobreexplotados en Colombia. Pero las amenazas contra tanta riqueza pasan por la expansión de la frontera agrícola, el narcotráfico, la tala indiscriminada y la quema de bosques. Por eso, a cuidar, a conservar y sobre todo a conocer. Porque Colombia es un país único en su clase y en su mega riqueza. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está empeñado en proteger nuestra exuberante flora. Adriana Villamarín nos cuenta los detalles. Como cuidar y proteger a la Colombia verde no es tarea fácil. En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se creó una división que tiene a su cargo esa misión. Se llama Bosques y Servicios Ecosistémicos. Aquí se planean todas las estrategias y se diseñan los planes para inventariar y proteger a bosques y selvas por igual. Dentro de las acciones que está adelantando el Ministerio hay diferentes líneas. Una de las líneas es la de tráfico. En este momento se está adelantando la Estrategia Nacional contra Prevención de Tráfico Ilegal, la cual va a tener una vigencia para el periodo 2012-2020. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el encargado de dar las alertas tempranas sobre especies vegetales que enfrentan algún grado de amenaza. Otras acciones ha sido la declaratoria de especies con alguna categoría de amenaza, para lo cual se han sacado resoluciones que van mostrando cuáles especies están en alguna categoría de amenaza. Para proteger a las especies nativas, los biólogos y botánicos del Ministerio también están empeñados en identificar a las especies vegetales invasoras que atentan con su presencia, robándoles aire, espacio y agua a la naturaleza auténticamente colombiana. Otra de las acciones que se están adelantando es que entre el año pasado y este año salió el plan de especies invasoras. Entonces, como una de las causas de presión a las especies nativas es el tema de las especies invasoras, pues precisamente se sacó este plan. Dicen en el Ministerio que uno de los grandes problemas que enfrenta la riquísima flora colombiana es la falta de conciencia nacional sobre la urgencia de comprometerse a cuidar los bosques y las selvas. Colombia, como país megadiverso, debe promover precisamente la conservación de todas estas especies, porque es una responsabilidad no solamente porque es el patrimonio de los colombianos, sino que también son especies que por diferentes procesos evolutivos pues han coexistido en este continente, en esta región del territorio nacional. A pesar de los buenos oficios del Ministerio, es obvio que cuidar la vegetación colombiana no es un asunto que se resuelva desde una oficina. Dicen aquí, en la División de Bosques, que se requiere del concurso de todos y cada uno de los habitantes de este país.
En minutos les contamos cómo cientos de plantas pueden curar muchas enfermedades. Esto es Colombiva. Una aventura natural está por comenzar. Bioexpo Colombia 2012, la feria de bienes y servicios amigables con el medio ambiente más importante de Colombia. Toda la riqueza natural, el saber de nuestra gente, el más verde comercio y la versión sostenible del desarrollo se dan cita en Bioexpo Colombia. Armenia, noviembre 21 al 24. Bioexpo Colombia 2012, generando vida y protegiendo la biodiversidad. No solo científicos, sino médicos tradicionales están convencidos que en la inmensidad de las selvas y los bosques colombianos, o incluso en una pequeña huerta en su casa, se puede encontrar la cura a muchas enfermedades. Alejandro González nos cuenta. Doña Carmen Cruz es una experimentada vendedora de recetas naturales en esta pequeña plaza de plantas curativas del barrio Samper Mendoza, en el centro de Bogotá. Con el desparpajo propio de la experiencia, asegura que aquí cada enfermedad encuentra su propia medicina. La mejorana pues sirve para el dolor de cabeza, la palitaria sirve para la fiebre, para los riñones, el toronjil para el corazón. También la vida de doña Alba Rodríguez ha transcurrido entre el aroma y el poder sanador de sus plantas, por eso dice que cada una de ellas guarda su propio secreto curativo. Es la caléndula y esta planta se utiliza mucho porque ella es antibiótico. Entonces, inclusive toma uno agüita de caléndula y es un antibiótico natural. Por ejemplo, cuando tiene heridas superficiales en la piel. De este poder sanador de las plantas tampoco duda Francisco González, quien desde hace algunos años decidió también cultivarlas en medio de una pequeña huerta de su finca en las sabanas de Cundinamarca. Sin embargo, asegura que hasta en estas recetas botánicas el exceso puede ser letal y riesgoso para la salud. Son plantas que requieren para su uso, como cualquier otra medicina, de la receta de un experto. O sea, se requiere que un médico naturista o alguien que sepa pueda recetar, porque muchas de ellas pueden tener efectos nocivos. El uso de las plantas para curar enfermedades tan antiguo como el hombre mismo. Aseguran los expertos que nuestros antepasados siempre encontraron en los humos y en las aromas vegetales el alivio a muchas de sus dolencias. Viene, digamos, de tres historias diferentes que se correspondían, digamos, las plantas usadas por las comunidades indígenas, las plantas que trajeron los conquistadores y colonizadores españoles y las plantas que usan las comunidades negras. Los chamanes y los médicos tradicionales dicen que a lo mejor en la inmensidad y en los secretos que aún guarda el bosque esté la cura definitiva para los males que hoy aquejan a la humanidad. Pero ¿qué me va a curar? Es una pena de amor. Una orquídea fucsia y una palma de cera son los emblemas nacionales, pero en realidad tenemos una inmensa variedad de orquídeas que su inventario no ha sido posible terminar. ¿Qué no decir de las palmas? Somos uno de los países que más variedades de palmas tiene en el mundo. Adriana Villamarín tiene la historia. Quienes conocen a las orquídeas dicen que son salvajes, fuertes, resistentes, seductoras, coloridas, hermosas y algunas hasta eternas. Las flores más evolucionadas de la creación, y en Colombia las hay desde el mar hasta el páramo, y además de todos los colores y formas. Colombia es el país que tiene más especies de orquídeas en el mundo. Tenemos alrededor de 3.500, 4.000 especies. De esas se categorizaron alrededor de 375 especies. De esas especies categorizadas se encontró que alrededor de 207 especies están con alguna categoría de amenaza. Omar Guerrero conoce a las orquídeas como pocos. Pasa sus días en este santuario compartiendo la vida con ellas. Dice que cada vez las flores más curiosas y complejas del mundo lo asombran más. Algunas adoptan formas del insecto que la poliniza. Vemos orquídeas que tienen formas de abejas, tienen olor a miel. Eso es para atraer los insectos para que polinicen. Cada orquídea se ha ido adaptando a sus diferentes especies de polinizadores, digamos.
Omar asegura que las orquídeas son recias, hermosas y silvestres como todo lo colombiano. Es por eso que nadie puede discutir que esta Cattleya trianade sea desde 1936 nuestra flor nacional, pero ahora hasta ella está amenazada y en vías de extinción. La principal amenaza es el hombre. Cuando se le da un valor comercial, las orquídeas son perseguidas por su valor estético. Entre más extinta una orquídea, más en peligro esté, se les puede dar más valor económico. La segunda causa es el cambio climático. La tercera es la deforestación, el urbanismo. Y la cuarta y pienso la más importante es que con este cuento de los cultivos ilícitos estamos fumigando mucho, entonces estamos acabando con los insectos que son los que hacen el trabajo de polinización. Pero las orquídeas no son la única especie de flora que está en peligro. A pesar de ser el tercer país del mundo en donde más especies de palma existen, también ese recurso se está acabando. La tala indiscriminada y hasta las festividades religiosas están ayudando a sepultar incluso el recuerdo de nuestro árbol nacional, la palma de cera del Quindío. Aún estamos a tiempo de permitirle a los colombianos del mañana ver las orquídeas y las palmas frente a frente y no en fotografías o dibujos. ¿Han visto ustedes la gigantesca riqueza de nuestra capa vegetal? Pero hay muchos enemigos contra esa naturaleza colombiana. El peor enemigo que tiene Colombia contra su naturaleza es la guerra depredadora de estos últimos 50 años. Es una guerra que ha acabado con el medio ambiente, es la peor catástrofe que ha tenido el país sobre su medio ambiente y obviamente tenemos que terminar esa guerra en procura de mejorar no solamente toda la colombianidad, sino también nuestros recursos naturales. Pero en todo caso, aparte de que exista esa guerra, nosotros, todos los colombianos, nos tenemos que volver guardianes del medio ambiente. Ese tiene que ser nuestro propósito y por eso yo he dicho que en cada colombiano debe haber un ambientalista. En minutos les contamos cómo pueden comunicarse con nuestro programa a través de las redes sociales. Esto es Colombiva. Una aventura natural está por comenzar. Bioexpo Colombia 2012, la feria de bienes y servicios amigables con el medio ambiente más importante de Colombia. Toda la riqueza natural, el saber de nuestra gente, el más verde comercio y la versión sostenible del desarrollo se dan cita en Bioexpo Colombia, Armenia, noviembre 21 al 24. Bioexpo Colombia 2012, generando vida y protegiendo la biodiversidad. A través de nuestras redes sociales ustedes podrán darnos su opinión sobre lo que hoy les contamos. Esto es Colombiva. Colombiva está en las redes sociales y tú puedes ser parte de ellas. En Facebook nos encuentras como Colombiva. Aquí nos puedes enviar tus fotos, preguntas o comentarios. En Twitter, síguenos como @Colombiva y permanece informado en tiempo real de los temas del programa. Y en el canal de YouTube Minambiente Gov. Tu opinión es importante. A continuación, noticias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el marco del Encuentro Nacional de Planeación Estratégica, los jóvenes de ambiente del país trabajaron en la conformación de su plan de acción, el cual responde a las necesidades e inquietudes planteadas por los representantes de los 6.000 integrantes que actualmente pertenecen a la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Durante el encuentro, los jóvenes identificaron como principales problemáticas a tratar el uso inadecuado de los recursos, la poca cultura ambiental y la contaminación de los recursos naturales. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, y la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, Sandra Besudo, realizaron la mesa de diálogo Priorización Estratégica de la Cooperación Internacional Ambiental. Gracias a las nuevas alianzas público-privadas, se logró formular la estrategia Naturalmente Colombia, como una plataforma para hacer más efectiva la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, a través de la creación y gestión de las áreas protegidas y la identificación y potencialización de sus conectividades.
Dos áreas marinas de Colombia, Sea-Flower y Ciénega Grande de Santa Marta, fueron incluidas oficialmente en la lista de las primeras 18 áreas marinas del protocolo relativo a áreas de flora y fauna especialmente protegidas en la región Caribe. Este es el resultado obtenido por la delegación de Colombia durante la 7ª reunión de las partes contratantes COP7 y se convierte en uno de los logros más importantes que ya empieza a cosechar el país en el marco de la Agenda Azul, que se ha propuesto para los próximos años el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.